Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Hoy 11 de junio del año 2020, jueves para ser exactos. Y bueno, pues estamos aquí, estoy aquí con ustedes muy contenta, queriéndoles transmitir la palabra del Señor. Si tú no tienes un mentor, si tú no tienes alguien que te instruya en la palabra y quieres saber más, pues yo te invito a que veas este canal, porque la Biblia es una herencia maravillosa que Dios nos ha dejado, pero que muchas veces no sabemos leer, porque la Biblia no es un libro común. La palabra de Dios está viva y está tan viva que encierra muchas cosas que por la forma natural no es fácil de entender. Dice la palabra que el hombre natural no puede entender lo que dice la Biblia. Entonces, el objetivo de este canal es que tú conozcas más a Dios, que tú conozcas más a Jesús, que tú conozcas más al Padre, que tú conozcas al Espíritu Santo y que se cumpla la voluntad de Dios en ti. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? Eso es lo que hay que descubrir. De eso se trata, de que conozcas quién eres tú, que conozcas cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y venimos a amar y ser amados, venimos a servir a este mundo. Y tenemos talentos y tareas específicas que Dios nos ha dado. Perdón, pero hace bochorno y se me escurren como que los lentes se me mueven. Pues sí, hemos venido a este mundo para cumplir su voluntad, para ser felices. Y en este mundo, en esta misión que Dios nos dio al traernos a la tierra, hemos sido dotados de armas poderosas. Tenemos un enemigo. Y ese enemigo es real, está presente y se llama Satanás. Desgraciadamente, no tenemos un enemigo pequeño en esa situación, en esas circunstancias. Pero tampoco es un enemigo al que tengamos que tener y salir corriendo con la cola entre las patas. Esa no es la actitud que Dios quiere que tengamos ante el enemigo. ¿Ok? Entonces, en esta noche yo te quiero hablar precisamente acerca de esas armas que tenemos, las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para que nuestra vida no sea de continua pérdida, para que no vivamos en miedos todo el tiempo? Mira, Pablo nos dijo en su carta que nuestras armas, nuestro enemigo no es de carne y sangre. Nuestro enemigo es el diablo, las potestades, las regiones celestes. Y Él nos dejó muy claro que teníamos que luchar. ¿Qué es lo que Jesús nos dijo que hiciéramos? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña a hacer? Las armas que tenemos varias armas. Te voy a decir algunas, son muchas. Tenemos la oración, tenemos el clamor, tenemos el poder de interceder, tenemos el poder de liberar, el poder que nos da el Espíritu Santo cuando hemos sido revestidos de poder. Que eso es algo que hoy yo te voy a enfatizar muchísimo. Tenemos poder. Tenemos el poder también de atar y desatar. Tenemos el poder de ordenar en el nombre de Jesús, porque Jesús a eso vino. ¿A qué vino Jesús? Vino a devolvernos
vino a devolvernos la autoridad que se había perdido cuando Adán pecó. Reconquistar la posición de autoridad es lo que Jesús vino a hacer. Buenas noches, Reyes Giselle, me da muchísimo gusto que estés aquí y continúo. Es bueno orar, es muy bueno, es más, es necesario la oración, pero no es la única arma que tenemos. El Señor nos dijo que hay que orar y hay que orar sin cesar. Y eso es cierto, eso es válido. Para todo tiempo y para todo lugar. La oración es nuestra fortaleza espiritual. Pero ¿para qué tener esa fuerza? Necesitamos armas para pelear. Ya somos fuertes, tenemos poder y ahora ¿qué hay que hacer? Hay que usar ese poder. Te voy a leer lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y tú dices, ¿cuáles fortalezas? Las que están aquí. Las que se han encarnado en tu mente y tú no puedes mirar cosas que Dios tiene para ti porque hay fortalezas que no te dejan ver. Otra palabra preciosa en la que quiero centrar este video, esta enseñanza, pero recibiréis poder, porque Jesús dijo que íbamos a tener poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fíjate en algo, no tiene vigencia. No dijo, miren, va a llegar el Espíritu Santo, les va a revestir de poder, pero se va a acabar después de 100 años, o después de 1000, o 2000, o 3000. No. El Espíritu Santo llegó para quedarse y se va a ir cuando la iglesia del Señor también nos vayamos al cielo, porque vamos a ser reclamados por el novio, que es Jesús, a las bodas del Cordero. No hay tiempo ni vigencia. ¿Y cuándo va a ser eso? No lo sabemos. Solo el Padre lo sabe. Para muchos que dicen que el Espíritu Santo sí fue y sí daba poder, pero en los tiempos de Jesús nada más, eso es una mentira. No hay vigencia para el Espíritu Santo y para tener o no tener poder del Espíritu Santo. Eso es algo que ha tenido a la iglesia cegada y completamente inhabilitada para pelear. En Hechos 1:8 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. 2 Corintios 10:4. Y quiero que entiendas una cosa, tenemos poder y tenemos autoridad. Son las armas que no conocemos, son esas armas las que casi no se usan y que desgraciadamente da pena que el cuerpo de Cristo no las utilice. En Marcos 4:37, por ejemplo, dice, Jesús dormía en la barca. Jesús estaba dormido después de haber predicado. Y dice que mientras dormía vino una gran tormenta y la barca estaba a punto de hundirse. Entonces los discípulos corrieron a buscar a Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba dormido. Jesús estaba durmiendo. Y la tempestad era enorme y Jesús dormía. Los discípulos estaban preocupados, asustados. Y le dicen, ¿cómo puedes estar durmiendo? Fueron y lo despertaron abruptamente y todavía le dijeron que cómo podía ser que estuviera dormido si estaban a punto de hundirse. Y Jesús, me encanta, les dice, Jesús se levantó tranquilamente. Su sentido de urgencia de ellos a él no le provocó nada.
el temor de ellos no pudo ser transferido a Jesús. Eso me encanta, porque no se contagió de miedo ni de pánico, a pesar de que eran muchos los discípulos, a pesar de que eran sus amigos. Y ellos hasta se sintieron ofendidos. Que no, ¿cómo te puedes dormir si mira lo que está pasando? Y Jesús, levantándose, reprendió al viento y al agua, a la tormenta. Y entonces se hizo una grande bonanza. Así dice la Biblia. Una grande bonanza es que cuando Él le dice a los aires, detente, se detuvieron, paró la tormenta y al instante salió el sol y se sintió tranquilidad en el lugar. Eso es autoridad y poder. Y Él les dijo, ¿por qué están tan amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué no tienen fe? Y estaban ellos con Dios, ni más ni menos. Hoy en día Jesús sigue presente. Jesús se fue y nos dijo, les voy a dar autoridad, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el Paráclito, y Él los guiará a toda verdad y serán revestidos de poder. Revestidos de poder significa que te van a poner todo tu cuerpo en un nuevo vestido. Revestirte de poder significa que de pies a cabeza Dios te va a dar esa armadura especial, esa vestimenta especial de guerrero, esa vestimenta especial para que no fueras derrotado en nada, porque nos ha dado potestad. Potestad es una autoridad que está sobre las potestades del enemigo. Entonces, ¿cómo es posible que esto se haga realidad? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía a nadie. Te quiero leer. Espero que esté aquí, que no se me haya movido. No. ¿Sobre qué nos dio poder? Eso está interesante. No nos dio poder sobre algo X, no, Él nos dio poder sobre algo muy fuerte. Las potestades, las huestes de maldad en las regiones celestes. Vamos a ver. Que lo tenía aquí, pero como se está haciendo costumbre, esto se pierde para que yo no les enseñe esto. Pero ahorita vamos a encontrarlo. Miren, en el diccionario la palabra potestad significa poder o autoridad que alguien tiene sobre una persona o una cosa. Eso es tener potestad, es tener poder sobre algo, sobre alguien. Miren lo que son las cosas. Cómo esto se me fue a perder. A ver. Las armas de nuestra milicia. La milicia es lo militar, es una fuerza de un cuerpo entrenado, de gente entrenada. Pues espero que venga aquí. Las fortalezas. ¿Cómo se derriban las fortalezas? Porque dice la palabra, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ese es uno de los poderes que nos da la Biblia. Llevando
cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. He predicado sobre esto en estos días, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Al hombre, oye bien lo que te voy a decir, al hombre que le da miedo maldecir lo malo, quiere decir que tiene pecado e ignorancia. Al hombre que le da miedo bendecir, que le da vergüenza bendecir, es porque no tiene en su corazón ni la convicción de Jesús, ni del poder de Jesús, mucho menos la salvación de Jesús. El hombre que no es capaz de decir, esto es rojo y esto es azul. Y lo voy a decir otra vez. Discúlpenme los ejemplos, pero bueno, voy a utilizar estos dos objetos. Si esto es rojo, ¿por qué titubear en decir que esto es rojo? ¿Por qué? Si esto es azul, ¿por qué titubear en decir que esto es azul? Entonces el hombre que tiene autoridad dice, a lo bueno llámenle bueno y a lo malo llámenle malo. Y no es pecado decir que esto es rojo o que esto es azul, como tampoco es pecado decir que esto es bueno o esto es malo. Pero el hombre que no tiene autoridad y que tiene ignorancia de las escrituras, que tiene ignorancia del poder de Dios, que tiene ignorancia en el poder del nombre de Jesús, que tiene la ignorancia del poder de las escrituras, para él esto es una locura. Se siente ridículo de hablar de poder y de potestades y de que yo tengo el poder de atar todo lo que tenga que atar y que el enemigo me tiene que hacer caso. Entonces, no encontré esta palabra. Qué barbaridad. Bueno. Entonces, no está. Ok. Jesús tuvo, cuando Jesús les dice, ¿por qué os amedrentáis? Estaba la tormenta, Jesús estaba ahí con ellos. Y ellos estaban amedrentados, una persona que está afligida, preocupada, alterada, nerviosa, con miedo, amedrentado, completamente su espíritu alborotado. Y les dijo, ¿cómo no tenéis fe? Fíjate cómo relaciona Dios el miedo y el que están amedrentados con la falta de la fe. El mundo hoy en día está amedrentado. Mientras más amedrentado se encuentra el mundo, quiere decir que no tiene fe, que menos fe tiene. Jesús le ordenó a elementos de la naturaleza a desaparecer y cesó la tormenta. Jesús es ese que le ordenó a la fiebre en la suegra de Pedro quitarse y la fiebre se quitó, cesó la fiebre. Jesús es el mismo que le ordenó a una niña muerta que reviviera, que se levantara y ella volvió a la vida. Jesús ordenó a los demonios que salieran y estos salieron. Jesús ordenó a Lázaro que se levantara y él ya estaba muerto de días. Su cuerpo incluso apestaba, estaba en estado de descomposición. Y él salió. Pero es el poder de resurrección, es el poder de Jesús manifestado hoy en día en el Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo que está entre nosotros es el mismo poder que actuó en Jesús. Es el mismo poder que viene del Padre para hacer las cosas que el Padre quiere que hagamos.
Jesús va a hacer las cosas tan fuertemente, tan dramáticamente. Jesús rompe esquemas, no va a hacer esquemas que tú tengas en tu mente, no hizo cosas que otros ya habían hecho, hizo cosas que jamás habían hecho. Miguel Ángel Sánchez, la gente que tiene miedo es porque no se conoce y no conoce las capacidades que él como hijo de Dios tiene. Y si no conoce su poder como hijo de Dios, pues menos conoce a Dios. Así es. Así es, Miguel Ángel. Tienes toda la razón. Y lo que dices, te lo voy a confirmar con una palabra que tengo más adelante. La misión de Jesús. ¿Cuál era la misión de Jesús? Por el pecado de un hombre que fue Adán. Entró el pecado al mundo, entró la maldición al mundo. Y la misión de Jesús fue restituir esa autoridad que Dios nos había dado por medio de Adán a todos los hombres, sobre los animales, sobre las plantas, sobre todo lo que estaba vivo. Nos dio autoridad, pero se perdió. Y Jesús vino a restaurar eso. Quiero que me acompañes a donde está Juan 5, 19 y 30. Que eso también ahorita lo voy a ver. Lo voy a leer directamente también de aquí en la Biblia. Juan dice: lo voy a leer aquí directamente, es Juan 5, 19, dice: y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Escuchen lo que dice la palabra. Jesús mismo dice esto. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Está hablando de señales, prodigios y milagros que veremos para que nos maravillemos en la gloria de Dios. Porque como el Padre levanta a los muertos, ¿quién hace el milagro de levantar a los muertos? Jesús está diciéndonos quién es el que lo hace. Es el Padre. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Hijo también da la vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, a Jesús, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre.
Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. En el versículo 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién? Las escrituras. Escudriñad las escrituras, dice Jesús. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Dios es amor. Y Jesús dice que Él sabe quién tiene amor y quién no tiene amor. Dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Está hablando del anticristo. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No pensáis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¡Ay, que nos acusa! Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis en Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y dice, ¿cómo podéis vosotros... ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros? Miren nada más esta cosa, hagan de cuenta que se bloquea. Dios mío. Porque si creyerais en Moisés, no creerías en mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Quien cree en el Hijo, cree en el Padre. Quien cree en estas escrituras que encierran el misterio de la vida de Jesús, la misión de Jesús, lo que haría Jesús, lo que escribió Isaías, lo que escribió Moisés, lo que escribió Daniel, lo que escribieron todos los profetas. Miren, Dios nos ha dado armas y son armas muy poderosas. Pero imagínate, quiero que te imagines que en estos tiempos de crisis, vamos a llamarle así, yo te doy a ti una pistola para que te protejas. Una pistola con sus balas y te digo, mira, esta es tu arma. Y te doy un cuchillo y te doy un arco con flecha para que te defiendas. ¿Y tú qué haces? Tú agarras y los guardas en alguna parte. Y llega el momento en que llega la crisis, el ladrón llegó a tu casa, está merodeando tu casa. Dime tú, ¿qué vas a hacer con las armas? No sabes dónde está la pistola, ni te acuerdas del cuchillo. Es más fácil que te lo entierren a ti cuando te lo vean, a que tú lo entierres. Porque nunca practicaste, no sabes ni dónde está la pistola. Nunca te fuiste a practicar un tiro al blanco siquiera alguna vez para ver cómo se manejaba la pistola. Los cuchillos, el cuchillo. Te regalé un cuchillo que tampoco nunca usaste. Nunca aprendiste cómo usarlo. Nunca aprendiste defensa personal. Te di un arco. Jamás lo ocupaste. Entonces, ¿qué pasa? Entra el ladrón y te amarra, te tortura tal vez. Si bien te va, no te mata. Y se roba dinero y tus cosas más preciadas. Termina esa situación y entonces tú te enojas y dices que yo no te di nada. Que lo que yo te di no sirvió para nada.
Y te enojas conmigo. ¿Por qué? Porque yo te di unas armas que tú nunca supiste cómo utilizar porque yo no te enseñé a usarlas. Así, igualito, sucede con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas que el enemigo hace en nuestra mente. Las fortalezas que el enemigo ha hecho en todo el mundo y que tú crees cosas y conceptos completamente impresionantemente mundiales y que no debías creer, pero como millones de personas las creen, pues ¿cómo no las vas a creer tú si todo el mundo lo cree? Pero todo el mundo puede estar equivocado. Porque Dios dijo, os conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y Él te guiará a toda verdad. No te dijo que un sacerdote te iba a guiar a toda verdad. Claro que estoy, consciente que hay sacerdotes muy buenos, mentores, consejeros. Ese no es el punto. Estoy hablando que todos los sacerdotes son imperfectos y se pueden equivocar en algún punto. Y estoy hablando de miles de conceptos, millones de conceptos que existen en el mundo que están errados y que si tú no sabes discernir porque no tienes el Espíritu Santo, vas a ser engañado. Y entonces tienes fortalezas en tu mente que están equivocadas. ¿Cómo qué fortaleza? El aborto. Es que fui violada. En serio. Y ya abortando se te va a quitar el trauma. Es que es mi cuerpo. No me digas. ¿Y por qué cuando abortas no se te cae un pedazo de brazo? Porque el aborto hace que tú mates y asesines a tu bebé. Y que lo hagan, que lo destrocen. Ese es el aborto. Es un asesinato. Estás matando a una personita. Y es una persona. No. No, porque es mi cuerpo. Los varones embarazan a una mujer. ¿Y cómo sé que ese niño es mío? Mira, para que no tengas esas dudas, eyacula en una maceta. Así no te vas a equivocar. No creo que haya una química en donde salga un bebé en una maceta. Y te desahogas. Pero no. Tenías que embarazar a una persona y resulta que así es como se hace la multiplicación humana. La procreación de un ser vivo. Pero eso no te importó. Y resulta que a ti no te importa, pero a millones de hombres tampoco les importa. Esa es una fortaleza del enemigo que ha fortalecido y que se ha hecho estándar, se ha hecho una regla prácticamente. Y entonces es común que los hombres se desentiendan. Es común que la mujer quiera abortar. Son fortalezas del enemigo que ha hecho para la destrucción del ser humano. Y millones están equivocados. Que estas armas que Dios nos ha dado, ¿de qué arma estoy hablando? ¿De qué arma te quiero hablar ahorita? Te estoy hablando de la autoridad que tenemos. ¿Qué pasaría si Jesús estuviera con nosotros? Es más, Jesús está con nosotros. Jesús está aquí. Jesús está ahí donde tú te encuentras. Jesús está en todas partes. Jesús dijo, y yo lo creo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Mintió Jesús? ¿Por qué entonces Jesús no se hace presente? Te lo acabo de leer. ¿Cómo se va a hacer presente? Está presente, se te hace presente, pero no lo puedes ver. ¿Por qué no lo puedes ver? Porque no crees en Él. En todas las armas que yo he leído de la Biblia, y lo siento por los católicos, y por favor no le cambies ahorita, escucha lo que te voy a decir. No hay ninguna parte en donde diga que María tiene algún poder o que es alguna de las armas de nuestra milicia. No hay nada de eso en la palabra. Jesús ni siquiera mencionó a María. Pero resulta que es una diosa hoy en día.
Las armas de nuestra milicia es la oración, es el poder en el nombre de Jesús. Jesús hizo todas esas cosas. Le ordenó a los ciegos ver, a los sordos escuchar, a la lepra les dijo que los hizo libres de la lepra, sacó demonios, resucitó muertos, resucitó a una niña, resucitó a Lázaro. Jesús le dijo a Pedro, ven. Jesús estaba otro día en la barca y Jesús estaba sobre las aguas. Oh, mi Jesús. Estaba encimita del agua. Ni siquiera se mojaba. Oh, my God. Yo quisiera haber estado ahí. Envidio a Pedro. Y entonces, ¿por qué Jesús puede hacer eso? ¿Por qué? Y además, lo más maravilloso, Jesús invita a Pedro y le dice, ven, si tú quieres, tú también puedes caminar sobre las aguas. Y el Pedro, que era aventado, que era relajiento, atrevido, pues dice, yo también quiero, Señor. Y ahí va Pedro. Pero ¿qué sucede? A Pedro le empezó a dar miedo. El miedo que te deja sin fe. El miedo que te desarma. El miedo que no te deja pensar. El miedo que te nubla la mente. Y entonces Pedro tuvo miedo y empezó a sucumbir en el agua. Y le dijo, Señor, me hundo, sálvame. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe. Y Jesús lo toma otra vez. Jesús nos está enseñando que lo mismo que Él hace, tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer. Y dijo aquí que mayores cosas que Él haríamos. Dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Tú quieres vida eterna? ¿O quieres una vida terrenal nada más y luego el infierno? Digo, porque si no, no te va a interesar esto que estoy diciéndote. Y ellos son los que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengan vida. Jesús se daba cuenta desde aquel tiempo y desde antes de tocar la cruz que no querían ser salvos, que no querían la vida eterna, y aún así murió por nosotros. Jesús le dijo a Satanás, vete de mí, cuando lo tentó en el desierto. Intentó tentarlo porque no lo tentó. Entonces, ¿qué haría Jesús en un momento como este? ¿Te has preguntado? ¿Hay alguien aquí? Aquí ya veo que hay varias personas. Pati, bienvenida. Rosario López, bienvenida. Quienes estén, bienvenidos. Miguel, Giselle. Díganme, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús el día de hoy ante este virus? ¿Saben qué haría Jesús? Yo se los voy a decir. Jesús le ordenaría al bicho, en mi nombre, te vas fuera. Fuera de aquí. Fuera del mundo. Fuera de mis hijos. Te destruyo ahora. Vete fuera. Vete lejos. No toques a mis hijos. Y todo sería bonanza otra vez. Como lo hizo cuando le dijo a los vientos y a la tormenta que se acabara. Él diría, virus, te vas, y que has aniquilado. Tenemos autoridad en nuestra boca. El poder. Piensa en el poder. Y hay poder en nuestra boca. Y hay poder en el nombre de Jesús. Y Jesús murió sabiendo que tú esto no lo ibas a saber. Somos pocos que entendemos esto.
Somos pocos los que estamos en el frente del ministerio de liberación. Pero es necesario que te unas a este ejército, porque también es verdad que aunque no somos muchos, tampoco somos pocos. Porque yo sé que yo estoy aquí, pero hay en otros lugares del mundo mujeres y hombres peleando la buena batalla. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dice, os doy el poder de atar y desatar. Todo lo que ataras en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desataras en la tierra será desatado en el cielo. Ese es el arma que tú no sabes usar. Las armas están ahí, pero como el ejemplo que te puse hace rato, una pistola, un cuchillo, un arco, pero si tú nunca las usas, ¿cómo vas a usarlas en el momento, como en este momento que tenemos estos problemas? Pues en este momento, en el nombre de Jesús, ato todo poder del coronavirus, en el nombre de Jesús, y le ordeno que se vaya fuera de todos los cuerpos que ha dañado ahora, en esta hora, en el nombre de Jesús. Y si tú tienes personas que están siendo afectadas por esta enfermedad, tú párate, ponte enfrente y di, en el nombre de Jesús te ordeno que te salgas de tal persona. Porque tenemos autoridad. Si tú no tienes esa autoridad, porque no sabías que la tenías, si te da miedo, busca a alguien. En donde tú estás debe de haber pastores que ejerzan liberación. Debe de haber ministerios de liberación. Gracias a Dios, en la iglesia cristiana evangélica, sobre todo pentecostal, esto se conoce y se practica todos los días, todo el tiempo. En la iglesia católica, los sacerdotes que tienen el don de la liberación y el don del exorcismo, que es prácticamente lo mismo, pero digamos que se enfoca más en potestades, el exorcista, también tú puedes encontrar eso. Pero es increíble como aún hombres y mujeres conociendo la palabra le tengan miedo a esto. Le tengan miedo a hacerle frente al enemigo. Vuelvo a decirte, somos hijos de Dios. Tienes una identidad. Tu identidad es que eres hijo de Dios. Donde tú te pares, en el lugar que sea, tienes autoridad. Tienes autoridad sobre la enfermedad. Tienes autoridad sobre los actos del viento, del aire. Tenemos esa autoridad. Pero es necesario que la ejecutes. Es necesario que la practiques. Mira, aunque tengas miedo, hazlo. Porque la primera vez, pues así es. No sabes qué pasa. Eso sí, no lo hagas sin conocimiento de quién eres hijo. Si tienes miedo, no lo hagas. Búscate a alguien que te ayude. Participa con otros que lo hacen ya. Acompáñalos para que aprendas. Únete a estos grupos. Ahí se vale unirse a estos grupos. Olvídate de las religiones. Hazlo porque te conviene. Miren, yo recuerdo la pasión que teníamos muchos jóvenes. Cuando éramos jóvenes en un ministerio. Tenía una tía que en paz descanse. Esa tía, una vez me la encontré a las 5 de la mañana. Ella era católica. Rezando el rosario, creo que de la Aurora, algo así se llama. Y se iban por todo Coatepec rezando el rosario de la Aurora, pidiendo a Dios. Yo no me meto con eso. Yo me fijo en la intención porque sé que Dios se fija en la intención. ¿Y sabes qué? Algo pasa en las ciudades cuando oras. Algo pasa cuando tú ores, reces, lo que sea. Algo sucede. Pero te voy a decir una cosa. El diablo se medio va. Lo medio ahuyentas porque no lo atas. Pero yo te voy a decir una cosa. Cuando tú te paras enfrente de una situación y en el nombre de Jesús tú dices, ato todo espíritu de enfermedad,
Ato todo espíritu de muerte. Ato todo espíritu de homosexualismo. Y todas las personas que en este momento están viendo este video, bajo esta autoridad, en el nombre de Jesús, quedan libres ahora, en el nombre de Jesús. Y así te le plantas, porque tú no vas a saber ni a quién rayos le estás diciendo, o si en el caso mío que yo estoy atrás de una cámara. Pero Dios sí, y el que actúa es Dios. Y en el nombre de Jesús te paras y te dices, yo reprendo todo espíritu de miedo. Yo reprendo todo espíritu de ansiedad. Yo reprendo todo espíritu de aborto. Yo reprendo todo espíritu de muerte. Yo reprendo todo espíritu de adulterio. Yo reprendo todo espíritu de sexo ilícito en el nombre poderoso de Jesús. Y queda libre. Yo ato todo poder de las tinieblas. Todo poder del coronavirus, todo poder de las fuerzas oscuras, de todo espíritu demoníaco en el nombre poderoso de Jesús, y quedas anulado, te vas y no sirves más, quedas aniquilado. Tu química en este momento, en las millones de personas, queda aniquilado por el nombre precioso de Jesucristo. ¿Y no tienes miedo? No, no tengo miedo. Porque yo sé quién soy, yo sé de quién soy hija, yo sé quién es mi padre. Es que ese es el secreto. Yo sé quién es mi padre. Es Shaddai, es Jehová, es Yahvé, es el Todopoderoso. El Todopoderoso. Jesucristo, el Mesías, el que murió en una cruz, el que dio hasta su última gota de sangre, el que me revistió de poder, el Espíritu Santo me revistió de poder. No puede ser más grande el espiritejo que está por ahí que mi Jesucristo. No puede ser más grande, no es más grande que el Espíritu Santo, no es más grande, no es más poderoso, jamás, jamás. Él cayó del cielo, Él fue desterrado del cielo y cayó como un rayo y fue avergonzado. Y cuando Jesús murió en la cruz, y cuando Jesús entregó su última gota, expiró y le dijo al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, todo lo que tú me diste, todo lo he cumplido, todo ha sido consumado. Ahí el diablo quedó avergonzado. Dice la palabra que las potestades completas fueron avergonzadas. Jesús pagó el precio de tu salvación. Jesús pagó el precio de mi salvación. Jesús te compró con sangre. Algo que el enemigo jamás, jamás podrá tener. Él está vencido y cada día le queda menos tiempo. Y en el nombre de Jesús, ya te dije, tienes ángeles. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué tener miedo si Jesucristo está contigo? Si tú tienes a Jesús, ¿de qué sirve que tú digas, yo soy cristiana, yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy bien guadalupano? ¿De qué te sirve? Lo que te va a salvar es decir, yo soy hija del Dios Altísimo, hijo del Dios Altísimo. Yo soy revestida con poder por la sangre del Cordero de Jesucristo. Yo soy cristiana. No te sirven los adornos de denominaciones. Eso no sirve para nada. Lo único que te sirve es el nombre de Jesús. Atar y desatar. Tenemos poder de atar y desatar. Ato todo espíritu de las tinieblas, ato todo espíritu de temor en México, ato todo espíritu de violencia, todo espíritu de contienda en el nombre poderoso de Jesús. Y así te paras. Y te paras en algún lugar y declaras en el nombre poderoso de Jesús. Esta injusticia no la acepto. Esta injusticia se seca ahora. Que se llevaron a la cárcel a alguien injustamente, en el nombre de Jesús te pones a orar y te pones de rodillas, tú y tu gente, tus hermanos, tu familia, quien sea. Y en el poder de Jesús esto se hace justicia. ¿Por qué el diablo está tan apoderado del ser humano? Por la ignorancia de la gente. Porque no entienden las armas de nuestra milicia. Ayunar, sí, está muy bien. De hecho, hay que ayunar antes de hacer liberación. Yo lo he hecho muchas veces, tengo que hacerlo. Es como Dios me da reviste de poder. La oración, sí, también. El perdón, sí, también. La reconciliación. Pero tienes que practicar.
Jesús murió en una cruz para que nos volviera la dignidad que nos fue robada. Jesús murió en una cruz y lo mandó el Señor, nuestro Padre, porque con Jesús lo perdimos. Y Jesús vino a reconquistar esa posición de poder y nos la dio en la mano. Y no solamente nos la entregó, no solo consumó todo, echó sobre sí la maldición, sino que provocó que el Espíritu Santo esté entre nosotros. Y el Espíritu Santo está dentro de ti, está dentro de mí. Y está además, nos revistió de poder. Nos revistió. Nos dio vestidos nuevos. Un vestido invisible que no podemos ver, pero yo por lo menos lo puedo sentir. Cuando Dios me utiliza para liberación, puedo sentir el fuego de Dios en mí. Puedo sentir el poder de Dios en mí. Yo sé que tú lo puedes ver. Yo sé que tú lo puedes sentir. Dios me ha mandado a lugares, y no quiero hablar mal de nadie, pero tengo que decirlo, donde muchos hombres no quisieron ir. Donde muchos hombres tuvieron miedo. Es el tiempo de las mujeres. Es el tiempo que tu mujer te levantes y digas: tú, Satanás, no vas a agarrar a mi hijo, en el nombre de Jesús lo sueltas. Tú, Satanás, no vas a hacer que mi hijo sea homosexual, ni mi hija lesbiana, en el nombre de Jesús. Yo me levanto y me paro y me pongo en la brecha y te ordeno, espíritu de homosexualismo, que te vayas de mi hijo. Lo sueltas. Tú, Satanás, no vas a hacer que mi hija aborte. En el nombre de Jesús te la arrebato y tomo toda autoridad. Que tu hijo tiene SIDA. En el nombre poderoso de Jesús, yo echo fuera tu espíritu de SIDA que viene por sexo ilícito. La mayoría son homosexuales, pero están cegados por el pecado. Cualquier enfermedad, diabetes, cáncer, la que quieras, ninguna es más fuerte que Dios. Pero si tú le crees más a la enfermedad, hay gente que está tan contenta con diabetes. Yo conozco gente que está feliz con la diabetes. Y dice: yo me tengo que sentar porque tengo diabetes. Yo tengo que ser la primera porque déjenme pasar porque soy diabética o diabético. A ellos no hay cómo ayudarlos. Tenemos armas. Tenemos armas que Dios nos ha dado. Utilízalas. Jesús está en esta barca. Jesús está con nosotros. Jesús prometió estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. La oración, el clamor, la intercesión, la liberación, el Espíritu Santo, los ángeles. Tenemos tantas armas. En el ejemplo que te puse, vino el ladrón y las armas que te regalé no te sirvieron. No porque no funcionen, es que no las sabes usar. Aprende a usar estas armas, la autoridad, ordenar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús podemos resucitar muertos, podemos levantar enfermos, podemos echar fuera todo espíritu inmundo y nada te va a dañar. Nada ni nadie te va a dañar. Tenemos pruebas
tenemos luchas, tenemos desafíos. Porque Dios dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, porque yo vencí al mundo. Con toda la sabiduría que tenía Pablo, pero él quedó ciego, y él sanó ciegos. Pero Dios le permitió tener ese aguijón en los ojos, en la vista. Y decía él que era para que él no se envaneciera, porque emanaba tanto poder del Espíritu Santo. Y él decía, ese será mi aguijón, para recordarme que soy humano. Él pudo haber hecho muchas cosas, pero estuvo en la cárcel. Los mismos apóstoles, Pedro y los apóstoles, estuvieron en la cárcel. En los primeros capítulos de Hechos lo vas a ver. Pero ¿qué pasó? Un ángel entró y los liberó. Y ellos fueron metidos en la cárcel por hablar de Jesús. Mira, el diablo no te va a condenar por creer en María. Se ríe de ti. No te va a decir niega a María, le vale María. No te va a decir por Judas Tadeo, por la Virgen de los remedios, de los milagros. Al diablo le da risa eso. No te va a decir que niegues eso. Le vale. Son de él. Lo que el diablo va a querer que tú niegues es a Jesucristo. A Jesús. El único Dios verdadero. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que hace poco se celebró la Trinidad. La divinidad. Eso es lo que le da coraje a Satanás. Eso es por lo que va a hacer que tú reniegues. No te va a decir tampoco que reniegues el nombre del Espíritu Santo ni del Padre. Porque Jesús, porque Él le arrebató el poder. Porque Él fue el que murió por ti y por mí. Porque Él es el que lo avergonzó cuando Él entregó su vida en la cruz y le quitó todas las llaves que Él tenía y estuvo en los infiernos 3 días. Por eso Él va a querer que tú reniegues en el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesús, hay mucho poder, hay poder en su sangre. Si el diablo no estuviera tan interesado, y checa toda la persecución en el mundo que existe, si él no estuviera tan enojado, tan seguro de que si tú descubres el nombre de Jesús, tú también vas a poder tener poder y echarlo fuera, porque ese es su coraje. Te vas a dar cuenta que a todos los que asesinan, a todos los cristianos, los ponen religiosas, monjitas, sacerdotes, seminaristas, misioneros evangélicos, misioneros católicos, misioneros de todas las denominaciones, los ponen de rodillas y le dicen que renieguen de Jesucristo. En China lo hacen. Ancianos, niños, los matan. A los que no se atreven a renegar ese nombre. ¿Por qué tomarse tantas molestias por hacer eso? ¿Por qué? Porque cuando tú, que no sabes, descubras el poder que hay en el nombre de Jesús, y con eso se acaban todas las pandemias, y con eso vamos a acabar con todas las enfermedades, con todas las injusticias. Cuando, como te digo, cuando joven con otras personas yo me iba en la mañana a orar en lenguas por las calles. ¿Sabes por qué Dios me cambia tanto de lugar? Porque Él eso es lo que me pone a hacer, orar en lenguas, en todos lados, en todas las calles. Porque es necesario que el nombre de Jesús sea glorificado, es necesario establecer el reino de los cielos en la tierra, en todo lugar. El diablo no está interesado en que hagas otros altares. El diablo no está interesado
Es más, solitos lo hacen, pero no funciona. Toda clase de altares que tú pongas no funciona. ¿Qué es lo que sí funciona? Ofrenda de amor, ofrenda de sacrificio. Eso es lo que a Dios le agrada. Ofrenda de olor fragante. Ofrenda de alabanza. Esas son las que a Dios le importan. Y esa es la que el diablo no soporta. Los demás sirven para que te entretengas nada más. Pues espero de todo corazón que de todo lo que dije se te haya quedado en tu corazón, que hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre de Jesús y que su nombre está sobre todo nombre para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda cosa inmunda y que nada te va a hacer daño. Miren, a mí me han aparecido alacranes, tarántulas, a un lado de mi cama. ¿De dónde salieron? ¿Quién sabe? Pero nunca me han podido picar. He pasado junto a ellas y están vivas. Y están como inmóviles. Un día casi agarro una porque pensé que era como un... Dije, ay, se me cayó este pedazo de estambre, un color de estambre café que yo tenía, que estaba haciendo una bufanda. Y dije, ay, se me cayó un manojito. Yo no recuerdo haber hecho un manojito tan chiquito, porque se me haya quedado un pedacito de estambre. Y ya le iba a agarrar cuando se movió y yo, ¡ah! Y brincó. Y dije, es una tarántula. Y me veía, se le veían los ojillos y todo. Y yo la tenía cerquitita así. Y ya me levanté. Y dije, ¿qué hago? Ya fui por una escoba. Y la maté. Pero la tarántula, yo me volteé y dije, tú no te muevas porque te voy a matar. Porque dije, ahorita se va y ¿dónde la pesco? En lo que me iba por la escoba. Y le dije, ahí te quedas, en el nombre de Jesús, no te vas porque te voy a matar. Y la maté. Alacranes, de los grandotes, feos, venenosos. Y nunca me han hecho daño, ni me van a hacer daño jamás. Y les he dicho muchas veces, y se los digo, y se los voy a repetir, podía pasar días contándoles todas las veces que Dios me ha salvado. Y el enemigo nunca me ha hecho nada, ni me va a hacer nada. Porque hace 15 años el poder de resurrección a mí me tocó, que fue cuando me sanó de cáncer. Y porque desde que nací, a los pocos días de nacida, Dios me sanó de un medicamento mal empleado conmigo y me hizo que todos mis órganos vitales se atrofiaran. Y estaba desahuciada. Y gracias a la fe de mi abuela y de mi abuelo, estoy aquí también. De recién nacida. El diablo sabía que yo iba a saber de quién soy hija. El diablo sabía que yo iba a tener identidad y que te iba a enseñar a ti hoy el poder en el nombre de Jesús. El poder de la sangre de Cristo. Y por eso me odia. Y por eso me ha querido matar muchas veces. Pero nunca se le va a hacer. Porque Dios me dio esa promesa. Jamás, jamás el diablo va a poder tocarme. Me ha dado pelea. Pero yo le he dado pelea también. Y lo que no soporto yo, y sé que Jesús no soporta, es que la gente se sienta como perro entre las patas con el Satanás. Por no saber que son hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores y que estás revestida de poder. No más, por favor. Tienes que entender de quién eres hijo. Tienes que entender el poder que te ha sido transferido. Atar y desatar. Ata el poder del diablo. Ata el poder del coronavirus. Ata el poder que no viene de Dios. Tenemos ese poder. Y yo deseo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, que algo de lo que te estoy diciendo se te quede en tu corazón, se grabe en tus entrañas, se grabe en tu mente, se grabe en tu corazón. Porque
No hagas, de verdad, no hagas que el ejercicio, el sacrificio que Dios hizo en una cruz por ti sea en vano. No hagas que la sangre de Cristo, que es una sangre con poder, más que las que hacen los brujos con animales o incluso con otro ser humano, no tiene poder en comparación al de Jesús. No rechaces su invitación para que lo ames y lo conozcas. No rechaces a Jesús, no rechaces al Padre, no rechaces al Espíritu Santo. Porque todo aquel que negare a Jesús delante de Dios, delante de los hombres, dice la palabra, Él le negará delante de los ángeles. ¿Y sabes por qué dice eso? Porque no enviará a sus ángeles a rescatarte. Así como tú te avergüenzas delante de los hombres de Él, Él no mandará ángeles a cuidarte cuando estés en peligro tampoco. Tú anulas esa bendición de tener ángeles a tu servicio. Pues gracias por haber estado aquí, gracias por este rato que has ocupado, que te aseguro que ha sido un tiempo de meditación y de tener el conocimiento de la verdad que va a cambiar tu vida, que tú lo único que tienes que hacer es aplicar este conocimiento, ser valiente. No temas ni desmayes porque Jesús es tu Dios y Él estará contigo hoy y siempre y todos los días. Él te dará la victoria. No tengas miedo porque Dios está contigo. Y en el nombre de Jesús yo le pido al Señor que cada palabra que salió de mi boca, pero que sé que Él puso en mi boca para que tú la oyeras, entre a tu corazón. Y aquí yo te he dado pura palabra de Dios. Y mi esperanza es que no toque el corazón a lo vacío tuyo. Porque dice su palabra que ninguna palabra de Dios queda vacía, sino que sale, hace lo que Dios quiere, toca y penetra el corazón del hombre hasta los tuétanos y luego regresa, no regresa vacía. Yo deseo de todo corazón que esta palabra te haya llegado al corazón, se haya metido a tu sangre, a tus huesos, a tu mente, y que cuando tengas un momento de aflicción recuerdes que tienes armas poderosas y que nada ni nadie te puede hacer daño porque eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios y nunca es tarde para volver el camino, así como lo hizo el buen ladrón, que en el último momento de su vida reconoció que Jesús era Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y le dijo, por favor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él con esa misericordia le dijo, de cierto, te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Cree, believe. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Invocarás el nombre del Señor Jesús y serás salvo de tus enemigos. Y serás salvo quiere decir que serás salvado para siempre. Yo le pido a Dios que cuando tú necesites a Jesús, cuando tú estés en algún apuro, cuando tengas una aflicción, cuando tú estés triste, recuerdes este video, recuerdes estas palabras. Hay poder en la sangre de Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecen sobre la iglesia de Jesucristo. Tú y yo somos esa iglesia, no religiones. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Que Dios te bendiga. Te pido que me ayudes a compartir este video. Es necesario que más gente entienda la palabra de Dios y entienda que hay armas que puede utilizar para bendición de su vida. Gracias, buenas noches, descansen tranquilos. Recuerden que Jesús está con nosotros todos los días, es su promesa.
Buenas noches a todos, los quiero mucho, les mando un abrazo y que Dios los siga bendiciendo siempre, siempre, siempre. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, hoy, mañana y siempre.